Buenas tardes, en el presente videotutorial estableceremos la creación de una base de datos a partir de un código SQL. Como podemos observar, como primera medida contamos con un modelo relacional de la base de datos que queremos crear con sus respectivas tablas. Pero para ello pues debemos tener un orden secuencial para que podamos crear nuestras tablas y no haya ningún inconveniente en crear las tablas que se relacionan una con otra y sus respectivas llaves foráneas. Para esto comenzaremos creando la tabla imprenta con sus respectivos atributos ID imprenta, nombre imprenta, dirección imprenta y teléfono de la imprenta. La tabla que se relaciona directamente con imprenta es la tabla libro, pero como podemos observar, la tabla libro tiene una relación con el editor, que esta sería una llave foránea como lo podemos observar. Entonces creamos una tabla después de la tabla imprenta que se llame editor con sus respectivos atributos ID editor, nombre editor, apellido editor, dirección editor y email del editor. Después de crear esta segunda tabla ya podemos crear nuestra tabla libros o libro porque pues no podemos decir el nombre de la tabla, nunca debería usarse en plural sino en singular, entonces nuestra tabla se va a llamar libro con sus atributos, pues la llave primaria, nombre del libro, la fecha y su llave foránea que está relacionada con la tabla editor. Para este caso esto es una relación de uno a muchos. Luego de esto pues ya podemos crear la relación que existe entre la tabla imprenta y la tabla libro, como podemos ver acá con su respectiva llave primaria, sus llaves foráneas y pues obviamente los demás atributos que corresponden a esta tabla. Luego de esto podemos observar que la tabla libro tiene una relación con la tabla autor. Entonces creamos primero la tabla autor, ¿verdad? Entonces con sus atributos ID autor, identificación, nombre autor, apellido autor, email autor, dirección del autor, teléfono del autor y por último creamos nuestra última tabla que sería autor libro, donde solo va a tener una llave primaria y dos llaves foráneas que son las que pues hacen que corte esta relación que existe entre la tabla autor y la tabla libro. Para ello entonces nos vamos a dirigir a donde tenemos creado nuestro código SQL que previamente hemos creado. Como podemos observar, si fuésemos a hacer la creación de nuestra base de datos desde la consola, pues entonces tendríamos que dar la sentencia o la estructura create database, gestión libro, que así se va a llamar nuestra base de datos, pero pues para nuestro caso lo vamos a crear en un servidor en línea, entonces ya más adelante les mostraremos cómo. Primero que todo, entonces como les habíamos mencionado, creamos la tabla imprenta con sus respectivos atributos, después seguía la tabla editor con sus respectivos atributos, luego la tabla libro que tiene una relación con la tabla editor, por eso tenemos acá sus llaves foráneas, la relación que existe con la tabla editor como podemos observar. Después de esto creamos nuestra tabla contrato que es la que tiene una relación entre la imprenta y libro, como podemos ver sus respectivos atributos, su llave primaria y sus llaves foráneas como lo podemos observar con las instrucciones constraint. Ahí construimos nuestra llave foránea, le damos el nombre y la referenciamos con la tabla y con el atributo que hace referencia. Luego de esto creamos nuestra tabla autor, ¿cierto? Y por último nuestra tabla autor libro con sus respectivos atributos, llaves primarias y llaves foráneas. Ahora nos vamos a dirigir a esta página que se llama www.0webhost.com, que es un servidor gratuito al cual vamos a ingresar y vamos a crear una cuenta para que nos deje accesar y crear una nueva base de datos. Pues en este caso yo ya tengo mi cuenta creada, como pueden observar acá. Entonces simplemente me voy a dirigir acá a esta parte y donde dice nueva database vamos a dar clic. Él nos despliega, como podemos observar, un cuadro o una ventana donde podemos crear el nombre de nuestra base. Entonces le vamos a decir que es gestión libro, ¿verdad? Como la habíamos denominado, libro. En esta parte nos va a traer el correo, pero pues no nos va a aceptar esos caracteres, entonces simplemente nosotros le vamos a modificar por el nombre de usuario que escogimos al momento de suscribirnos a la página. Y por último la contraseña que habíamos escrito para nuestro sitio, pues para registrarnos en esta página. Le vamos a dar crear. En este momento él comienza el proceso de la creación,
Tan pronto termine, volveremos pues para mostrarles lo que continuamos haciendo. Como podemos observar, ya creo nuestra base de datos. Entonces le vamos a dar acá en el icono, vamos a darle clic para que despliegue las opciones en gestionar y nos vamos a dirigir a nuestro phpMyAdmin para poder hacer todas las pruebas y crear las tablas dentro de nuestra base de datos. Como podemos observar, aquí ya nos ha cargado nuestro phpMyAdmin. Vamos a dar clic sobre nuestra base de datos. Este es un ID que pues por defecto la página nos suscribe en el momento, pues bueno, digamos que no nos suscribe, sino que nos asigna en el momento de nosotros suscribirnos como tal a la página. Y pues como podemos dar cuenta, siempre va a aparecer el ID antes del nombre que le demos a nuestras bases de datos. Le vamos a dar clic sobre nuestra base de datos. Como podemos observar, en este momento no hay ninguna tabla. Lo que vamos a hacer en este momento es dirigirnos a la pestaña de SQL y vamos a comenzar la creación de nuestras tablas. Entonces para ello nos vamos a nuestro código SQL. En este momento nosotros podemos hacer la creación de dos maneras, o bien sea tabla por tabla, o podemos hacerlo creando todo pues el código de una sola vez. Pero entonces vamos a demostrar de las dos maneras. Primero entonces vamos a crear la primera tabla. Entonces copiamos el código y lo pegamos acá en nuestra consola y le vamos a dar continuar. Como podemos observar, entonces él nos dice que se ha devuelto el conjunto de valores vacío, es decir, 0 columnas, porque en este momento no tiene información, pero como podemos observar, ya nos creó nuestra primera tabla, ¿verdad? Entonces nuevamente le vamos a dar acá en la parte superior de nuestra base de datos, clic, para que nos devuelva al principio. Como pueden observar, ya acá tenemos una de nuestras tablas. Vuelvan nuevamente a la pestaña SQL para hacer la creación del resto de nuestras tablas. Pues por tiempo y por no alargar el video, lo que vamos a hacer es la creación de todas las tablas restantes de una sola vez. Entonces, como pueden observar, copié el código para las siguientes tablas, respectivamente lo pego en mi consola y le voy a dar continuar. En este caso, como podemos observar, ya nos ha creado el resto de nuestras tablas. Acá en la parte derecha, en la parte izquierda podemos observar la tabla autor, autor libro, contrato, editor y la tabla libro. Como podemos observar, ya tenemos creadas todas nuestras tablas del ejercicio o base de datos que estamos creando. En este momento, como podemos observar, bueno, están todas nuestras tablas, pero nos dice que todas las tablas no contienen información, o sea que tienen 0 filas y 0 columnas. Y lo que vamos a hacer a continuación es que nos vamos a ir acá nuevamente a la pestaña de SQL y en nuestro código SQL que anteriormente habíamos creado, pues tenemos la inserción de datos, que se crea pues de la forma inserinto. Se nombra la tabla, se nombran los atributos que contiene la tabla y después con la estructura values pues vamos a insertar la información en nuestra tabla. Como nosotros habíamos definido que nuestro ID de cada una de las tablas era autoincrementable, entonces no necesitamos colocar el número, sino solo con la palabra null. Ya sabemos que él asume que pues él va a contar y va a ir sumando de a uno en uno los registros para la tabla. Entonces, como les decía, normalmente lo podemos hacer uno por uno la inserción. En este caso insertamos 3 datos para la tabla 1. Entonces les voy a mostrar cómo funciona. Lo copiamos en nuestra consola, le damos continuar. Y como podemos observar, él insertó las 3 filas. Y si nos vamos a nuestra base de datos, ya nos dice que hay 3 filas en la tabla imprenta. Pero pues por tema de pues no demorar mucho el video, vamos a hacer el resto de las inserciones en una sola. Entonces control C, nos vamos a ir acá a nuestra base de datos en la pestaña de SQL. Vamos a pegar el resto de nuestras inserciones y le vamos a dar continuar. Y como podemos observar, él ya nos insertó los datos a cada una de nuestras tablas. Si regresamos aquí a la base de datos, podemos observar que efectivamente tiene 3 filas por cada una de nuestras tablas. Ahora vamos a ir a SQL y vamos a observar cómo se realizan cómo se realiza una consulta en nuestra base de datos. Entonces la primera consulta que vamos a hacer es una muy sencilla para mostrar todos los atributos de una tabla. Entonces con el comando select *from autor vamos a consultar toda la información que se encuentre en la tabla autor. Como podemos observar, hay tres filas, ¿cierto?, con sus respectivos
campos diligenciados en los atributos que nosotros ya habíamos anteriormente habíamos definido, ¿verdad? Nuevamente nos vamos a ir acá, vamos a probar con nuestra segunda consulta, pero para este caso solo vamos a seleccionar algunos de los campos de la tabla editor. Entonces, como teníamos nuestro código, entonces le decimos select, que nos seleccione de la tabla editor el nombre editor, apellido editor y el email del editor. ¿De dónde? Pues como decíamos, de la tabla editor. Para eso utilizamos from, para referirnos a cuál tabla. Le vamos a dar continuar. Y como podemos observar, él nos trae el nombre del editor, el apellido del editor y el email del editor. Muy bien, nuevamente sobre nuestra base de datos damos clic, nos vamos a la pestaña de SQL y vamos a seleccionar en este caso un solo dato que queremos de nuestra tabla. Entonces para esto copiamos este sencillo código donde dice seleccióneme de la tabla imprenta, ¿cierto? La información de la tabla imprenta cuando el ID de imprenta sea el número 2. Y le vamos a dar aquí continuar. Como podemos observar, él nos está trayendo el ID 2 de la tabla imprenta, ¿verdad? Y nos está dando los valores que están registrados en ella. Entonces ahí podemos corroborar que la consulta fue efectiva. Nuevamente nos vamos a nuestra base de datos y a la pestaña de SQL y vamos a realizar una consulta entre dos tablas que no se relacionan entre sí. Entonces vamos a copiar este simple código. En este caso vamos a hacer una consulta entre dos tablas, pero pues no vamos allá. Tiene una tabla que la relaciona, pero no estamos llamando ninguno de los atributos o campos que denominamos en esa tercera tabla. Entonces para ello select, nombre libro, fecha, nombre autor, apellido autor y teléfono autor. ¿De dónde? Con la declaración from le decimos que de la tabla libro y autor nos traiga esta información de todas las tuplas que estén allí relacionadas. Como podemos observar, entonces él nos está diciendo acá, nos trae la información de lo que se encuentra pues grabado en esas dos tablas. Y por último, pues nos vamos a ir nuevamente a nuestra base de datos, en la parte de código, en la pestaña de SQL, y vamos a hacer la creación de una vista, que esta vista lo que nos sirve es para agilizar el proceso de las búsquedas. Entonces como tal, ya al crear nuestras vistas no vamos a tener que hacer tantas búsquedas o tantas consultas, sino que ya por ende la dejamos creada y parametrizada de una forma de lo que queremos consultar. Entonces le vamos a dar el código create view o crear vista, vamos a darle un nombre que en este caso le dimos vista libro contrato imprenta porque es dentro de tres tablas. Le vamos a hacer la declaración as, luego le vamos a decir select y vamos a hacer una abreviatura para nuestras tablas. Para el caso de la tabla libro, entonces es lib. Entonces vamos a llamar el atributo ICBN, el atributo nombre libro. Para nuestra tabla contrato le pusimos la abreviatura con, vamos a llamar el número de copias, la fecha inicial y la fecha de entrega. Y para nuestra tabla imprenta vamos a llamar el nombre imprenta. Entonces le decimos que de dónde, aquí le decimos from, de la tabla libro, que la abreviatura es lib, inner join, o sea que lo conecte con la tabla contrato, con la abreviatura con, en el caso de que lib sea lib.icbn sea igual a con.icbn, o sea la tabla libro sea igual a la tabla contrato. Y por último un inner join que nos conecta, en el cual le vamos a decir que la tabla imprenta con la abreviatura IMP cuando imprenta o IMP, el ID imprenta sea igual con la tabla contrato con el ID imprenta. Entonces vamos a darle continuar para que se cree nuestra vista. Como podemos observar, se ha creado nuestra vista. Rápidamente la podemos observar aquí y ya nos va a mostrar en la parte del lado izquierdo que tenemos una vista. Vamos a darle clic y como podemos observar ahí creada una lista. Vamos a dar clic sobre la vista y él nos trae la información que nosotros le pedimos, el ISBN, el nombre del libro, el número de copias, la fecha inicial, la fecha de entrega y el nombre de la imprenta. Entonces, pues como pueden observar, en esta videotutorial tratamos el tema de la creación de bases de datos con código SQL, la inserción de datos a las tablas y las consultas y las vistas de nuestra base de datos. No es más por el día de hoy, muchas gracias, hasta luego, nos veremos en próximos videotutoriales.